Ahora vamos a ver los objetos e inventos más característicos de esta época que fueron modificando la cultura a partir de estas fechas de 1760, primeramente en Inglaterra y posteriormente en otros países. Países como cuáles se agregan a esta primera revolución industrial. Después de Inglaterra se agregan países como Estados Unidos, países del centro de Europa como Alemania, como Francia, etcétera, pero fundamentalmente se empieza a dar primero en Inglaterra. En cuanto a estos objetos, digamos, estos inventos, estos artefactos que se crean en esta época y que empiezan a modificar la vida de muchas personas y que empiezan a modificar la cultura, son en primer lugar la máquina de vapor. Digamos que la máquina de vapor es el motor por excelencia de la primera revolución industrial. Es el motor que echa a andar las fábricas, que echa a andar las industrias de esta primera revolución industrial. La máquina de vapor también se utiliza en transportes como los barcos. Si bien anteriormente los barcos se tenían que transportar por medio de velas y tardaban mucho tiempo de llegar de una parte del mundo a otra, de un continente a otro, se tardaban mucho en cruzar océanos. A partir de que se les introduce este artefacto, este gran invento que es la máquina de vapor, los viajes en barcos son mucho más rápidos, y eso beneficia tanto a personas, tanto al traslado de personas, pero en un primer momento beneficia mucho más al transporte de mercancías. Y esto incide en que si lo haces a una menor cantidad de tiempo, obviamente reduces costos. Entonces tú como dueño de una fábrica, dueño de una industria, pues tú puedes dar los productos más baratos debido a que empiezas a reducir costos en cuanto a transportación. Algo muy parecido pasa con los ferrocarriles en esta época. Digamos que ya cuando va terminando la primera revolución industrial, se empiezan a utilizar ya también la máquina de vapor en los ferrocarriles. Los ferrocarriles se van convirtiendo en una de las formas de transportación más eficientes y comunes por tierra. De transportarse en carretas, por ejemplo, ya se podía transportar de una forma más segura y más eficiente y obviamente más rápida, gracias al motor de la máquina de vapor. Y eso beneficia, al igual que con los barcos, beneficia a las personas por una parte, trasladarse de un lugar a otro a las personas en relativamente poco tiempo en comparación con periodos anteriores, y además trasladarse de forma más segura. Aunado a esto, las fábricas y las industrias también se empiezan a beneficiar con los transportes vía terrestre por medio del ferrocarril. ¿Por qué? Porque cuando llegan en una menor cantidad de tiempo, y además de que llegan en una menor cantidad de tiempo, llegan de una manera más segura y puedes transportar más mercancías, a comparación como se hacía antes, que se hacía en carretas. Entonces esto trae auténticamente un cambio en cuanto al modo de producir, en cuanto al modo de transportar mercancías. Otra de las cosas que se inventa en esta época es la máquina de tejer. Anteriormente las prendas, la industria de las telas, la industria de la ropa, se realizaba principalmente en talleres artesanales, al igual que otro tipo de productos. Entonces se hacían en talleres artesanales y podías hacer realmente pocas piezas, podías hacer muy pocas piezas en comparación con la máquina de tejer. Con la máquina de tejer podías hacer cientos de piezas, cuando con los talleres artesanales podías hacer unas cuantas decenas de piezas, y obviamente con esto reducías costos con la máquina de tejer, porque producías mucho más en una menor cantidad de tiempo y por ende podías darlos a un precio más bajo. Por eso es que los talleres artesanales empiezan a quebrar, y por eso es que hay movimientos más adelante, movimientos obreros, porque las personas empiezan a quedar desempleadas,
¿Por qué? Porque la industria con sus máquinas empieza a sustituirlos. La mano de obra se empieza a sustituir cada vez más por máquinas, y esto se va viendo incluso en la actualidad. Más adelante vamos a ver qué ejemplos actuales vemos de esto, de que todavía en la actualidad, conforme va avanzando la tecnología, se va sustituyendo mano de obra, y eso va provocando cierta inconformidad, porque se van quitando fuentes de empleo que, si bien antes lo hacía una persona, ahora ya lo hacen máquinas, y en una menor cantidad de tiempo. Otro de los inventos que empieza a modificar la forma de vida, que empieza a modificar la cultura, es la pila voltaica. La pila voltaica prácticamente es el antecedente, es la raíz de las pilas que hoy día utilizamos para los teléfonos celulares, para los controles de las televisiones, para las baterías de los coches, entre otras cosas. Entonces no nos podríamos explicar nuestra vida actual si no se hubiera inventado este artefacto que nos vino a cambiar la vida poco a poco. Entonces, por medio de estos tres artefactos nos damos cuenta cómo empezó a cambiar la cultura en esta época, a una cultura ya más industrializada, una cultura donde las personas y las mercancías se transportaban una menor cantidad de tiempo, y donde los productos, como las telas, como la ropa, se confeccionaban en una menor cantidad de tiempo. Pero esto también trajo consecuencias como el desempleo.